Les voy a contar sobre el origen de las especies. Lo leí por segunda vez, en realidad lo leí hace ya bastante tiempo, este, y, y así. Entonces ahí les voy a contar lo más interesante que allí. Sobre la vida, dice Darwin que es tan maleable como plastilina, o al menos eso cita de los ganaderos. Está curioso. Lo vinculé con las cuatro causas de Aristóteles, ¿no? La causa eficiente con la selección natural, la selección sexual y la selección artificial. Luego eh, pues la materia y la forma, y la causa final con los instintos, pero les cuento un poco más de eso más adelante. Lo que se me hizo curioso es que, por ejemplo, Giordano Bruno decía que la, el espíritu es la forma que tiene la materia. Entonces la materia es una sola por sí misma, y desde la concepción de Bruno es un monismo. Eso significa que solamente hay un tipo de sustancia, no hay materia y espíritu, o materia y alma, o cosas así, sino que es una sola. Y en esa una sola están las dos, la materia sin forma y la forma, su espíritu. Y así, entonces se me hizo muy curioso, pues, el que sea cambiante, el que se pueda transformar, etcétera. Eso se me hizo muy, como muy alquimista, esto de también el mismo nombre, el origen de las especies, y también el hecho de que originalmente Darwin no usaba la palabra evolución, sino transmutación. Eso lo hace muy así, como que el hermetismo queda mucho con esto, aunque es eh, cosa distinta, pero se me hace que se parecen las ideas. El que una especie transmute, o sea, que cambie de forma. También lo asocié mucho con esto, ¿no? De Marcos 2:22, que dice: no cabe vino nuevo en odres viejos. Los odres son una especie de recipientes que están hechos con cuero de animales. Entonces es como que no cabe lo nuevo en un cuerpo viejo, pues tiene que ser lo nuevo en un cuerpo nuevo. Entonces tiene que uno cambiar constantemente, y es parte de la vida el cambiar. Otra cosa interesante es que decía que la vida era como una onda, eh, como así, pues, como una onda, literal, así como agua, las ondas que se forman. También esto lo saqué de otro libro de biología, cómo van evolucionando de esta manera. Miren, sale primero una curva, ¿no? Se favorece de aquí para acá la zona lila, y entonces poco a poco van sobreviviendo y multiplicándose los que están de este lado, hasta que finalmente todos tienen esa característica común, como una onda. Haz de cuenta que le pones una barrera aquí, y los que pasan más fácil pues continúan. Y luego también acá se favorece el promedio. Supongamos, imagínense que esto es una onda y choca con un punto abierto por el medio, pero cerrado cada vez más por los extremos, entonces se hace cada vez más aguda. Y luego, en caso de que haya una barrera en el puro medio, entonces se van separando eventualmente hasta formarse como especies diferentes en un grado ya mucho más excesivo. Entonces, así funciona, como una onda. Luego, otra cosa que se me hizo chila fue lo del árbol de la vida. Esto es la idea de que todos los seres vivos venimos de un ancestro común, o sea, una célula primordial, y de eso también se han hallado evidencias después. Por ejemplo, pueden checarlo en Fundamentos de Biología, en la página 4. Ahí. Ahora miren, eh, también esto lo vinculé con el Schopenhauer, porque es como el Schopenhauer decía: la voluntad es una sola. Se me hace que mucho del Schopenhauer es Giordano Bruno con otras palabras. La voluntad como una sola, y no solamente nuestra voluntad, mi voluntad, la tuya, sino que somos todos partes de una misma voluntad, y hasta la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza son una voluntad de ella, de otra manera. Y así, pues, que en cierta manera todos somos como dedos de una misma mano, una misma entidad. También algo así decía Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, sección 63.
que decía: si consideramos que todos somos parte de un mismo ser o de una misma totalidad, el sufrimiento de los otros es también un sufrimiento mío. Y también en el de Darwin, en la página 64, tomo 1, decía que todos es parte consustancial a la vida, la muerte. Porque si todos continuaran reproduciéndose más y más y más y más, llegaría el punto en que no quedaría ningún lugar donde poner el pie. Todo estaría lleno. Entonces parte de la vida es necesariamente también la muerte. Así también decía que cuando un animal se reproduce mucho, luego vienen periodos de gran destrucción. Es algo que podría pasarnos a nosotros, que estamos cada vez, hay más gente, entonces llegará un momento de destrucción para toda nuestra especie. Y luego también se me hizo parecido, ¿no?, a la tercera ley de Newton, así como alegoría, como metáfora, como asociación de ideas, no que tenga algo directamente que ver. Es que una fuerza pues implica su reacción en el sentido opuesto. Mucha vida, pues luego va a venir mucha muerte. Y luego sobre la evolución, ¿no?, una cosa que se dice mucho en la parte de esto de la poca memoria, la deformación de las cosas hacia su forma más primitiva o más infantil, es la idea de que evolucionamos por el más fuerte. Pero eso es falso. Si fuera así, no existirían los insectos. Y aún así las hormigas, aunque son chiquitas, las podemos aplastar como si nada, hasta sin darnos cuenta. Las hormigas son uno de los animales más exitosos en todo el planeta. Por eso hay hormigas por todas partes. Por eso también no tiene... es la supervivencia del más adecuado, del mejor adaptado a su contexto y en relación a los demás que lo rodean. Otra que me gustó mucho, alguna vez tal vez hayan escuchado la idea esa de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Y sí es canon, miren. Las nuevas especies llegan a ser superiores a sus predecesoras de otro modo más general, pues tienen que vencer en la lucha por la vida a todas las formas viejas, con las que entran en estrecha competencia. Eso en el tomo 2, página 214, esa es una realidad general, aunque normalmente, bueno, creo que siempre va a estar la idea de es que se han perdido los valores, etcétera. En realidad es que están cambiando, igual que todo siempre está cambiando. Y así, a veces hay retrocesos, a veces hay avances, aunque las cosas esas creo que deben verse más en sentido de amplitud. En unos contextos sirve más una cosa, en otros sirve más otra, pero siempre va avanzando todo de manera muy variable, impredecible. Y así, entonces eso se me hace así como principio de vida, que todos debemos aspirar a ser mejores que nuestros padres y mejores que nuestros maestros. Y que debemos permitir también, no evitar ni rechazar ni luchar contra el hecho de que nuestros hijos vayan a ser mejores que nosotros o que nuestros alumnos vayan a ser mejores que nosotros. Otra cosa sobre la belleza, la puse, es que había mucho pleito en ese tiempo sobre que los demás seres vivos como las flores y otros pájaros coloridos existían de ese modo para producirle placer estético al ser humano, que Dios los hizo para ser bonitos y que por eso los hizo de ese modo. Pero no. Y dice: si los objetos bellos hubiesen sido creados únicamente para satisfacción del hombre, sería necesario demostrar que antes de la aparición del hombre había menos belleza sobre la tierra que después que aquel entró en la escena. Y así pues tiene sentido. Luego también en el origen del hombre y la selección en relación al sexo también decía que los pájaros, porque ahí se hacía análisis de comparación entre las especies, entre machos y hembras, y como entre muchos pájaros y casi muchos otros animales, el macho es el más variable. Y también eso que también lo he leído en el TDAH en adultos, decía que
Las neurodivergencias son mucho más frecuentes en machos que en hembras. Y parte seguramente tiene que ver con esto, de que la variación actúa más en nosotros, los machos, que en las hembras, porque es por la selección sexual. De esa manera pues salimos bien variados, bien diversos y así. Y también, si se fijan, decía Darwin, por una comparación, los pájaros que son muy coloridos no cantan. Y eso está interesante, ¿no? O sea, los pájaros coloridos no tienen belleza en el canto, porque su belleza física es la que les hace atraer a las hembras. Aunque también decía, los pájaros coloridos viven en lugares ocultos, como en el interior de un árbol o en algún lugar escondido, pues que no está a la vista. Porque también si se queda a la vista, los depredadores también lo ven. Entonces se lo comen. Y en cambio los pájaros que no son coloridos, que son de un color gris o negro o así, son los que cantan mejor. Y eso es como que también tiene sentido. O sea, si se fijan, no, cuántos, por ejemplo, Beethoven estaba feísimo, dicen que estaba feísimo, que tenía la cara llena de granos y demás. Entonces, precisamente porque no estaba bien agraciado, por eso tenía toda la belleza en la música, pues. Igual, así, quién sabe, seguramente se les ocurrirán varios cantantes que están feos, y precisamente porque están feos es que son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Es como que también, como decía en el tratado de fisiología, tratado de anatomía y fisiología, en la página 4, no recuerdo muy bien el título, era en la página 4, decía que así cuando el cuerpo se enferma de algo, entonces busca el cuerpo reaccionar con una compensación. Entonces algo parecido, ¿no? Esa misma metáfora también usaba Jung, como que cuando tenemos una carencia en algo, intentamos compensarla con otra cosa. Entonces, así pues, las grandes virtudes van siempre acompañadas de un gran defecto por otro lado. Así pues, siempre intentando mantener el equilibrio. Y así, entonces ahí, ¿no? Se me hace chilo porque es como de, oye, pues estás feo, pues entonces algo chilo tendrás que tener, ¿no? Eh, así pasa. Luego también, otra cosa, la mutua dependencia de los seres vivos. Esa me gustó mucho. Luego también hay otra relacionada más para acá, miren. La belleza, en este último caso y en otros muchos, parece debida por completo a la simetría de crecimiento. Las flores se encuentran entre las más hermosas producciones de la naturaleza, pero las flores se han vuelto visibles, formando contraste con las hojas verdes y por consiguiente hermosas al mismo tiempo, de modo que puedan ser observadas fácilmente por los insectos. O sea, que si no hubiera abejas, si no hubiera otros insectos, las flores no tendrían esos colores. También los frutos no serían coloridos si no nos los comiéramos. O sea, son coloridos para que los comamos. De esa misma manera, es como que Darwin no lo dice como tal, pero a mí se me hace que tiene sentido. Si alguno de ustedes es biólogo, corríjame o complemente. Se me hace que la selección sexual es lo que más parecido podría producir una ventaja colectiva, no solo para la misma especie, sino también para otros, en manera de una cooperación ecológica, una armonía ecológica. Que pues ningún ser vivo, creo que pues Darwin se nota que estaba la discusión esa de, y decían, a ver, pruébenme que un animal puede evolucionar para darle beneficio a otro. Ninguno hace eso. Pero se me hace que tiene sentido, porque no es nada más de que un animal no evolucione para darle beneficio a otro, es que tampoco evoluciona para darse beneficio a sí mismo directamente, pues ningún animal evoluciona a conciencia. Evolucionan por selección natural, que es un proceso
azaroso, que depende del contexto, de un montón de cosas. Entonces, ya que ningún animal evoluciona a fin de beneficiar a otras especies directamente, pues tampoco evoluciona a fin de beneficiarse a sí mismo, sino que simplemente evoluciona y sobrevive o se extingue. Entonces, así pues quitando todas las causas finales, queda igual. Y se me hace que, por ejemplo, lo que hemos hecho con los perros, me parece que tiene sentido, ¿no? Algunas formas de evolución no son ni siquiera para beneficiar a la misma especie, como los pugs, y también como los gatitos de patitas cortas y cosas así. Entonces el punto es que se me hace que lo que más parecido puede producir una ventaja ecológica en general, y no solo para el organismo, para uno solo, es la selección sexual. Por esto de pues, la reproducción, a reproducirse ayudan las abejas a las flores, aunque no lo hagan a propósito, ¿no? Etcétera. Luego también la variación por selección sexual es lo que les decía. Es por la selección sexual que ocurren las variaciones más radicales. O sea que, en cierto modo, como que la belleza es un motor evolutivo. Y eso se me hace súper interesante. Imagínense. Así como los pájaros tienen cantos, colores, danzas, etcétera. Es algo que yo puse en mi libro del arte como el origen de la cultura. Creo que la cultura ha surgido por la selección sexual principalmente. Lo que en otros animales es belleza de colores, belleza de canciones, de danzas y demás, en nosotros es el arte y la cultura. Otra es esta asociación, miren, la selección natural destruye y la selección sexual construye. Dice, la selección natural no puede producir ninguna modificación en una especie exclusivamente para provecho de otra, aun cuando en la naturaleza incesantemente unas especies sacan ventaja y se aprovechan de la conformación de otras. Pero la selección natural puede producir y produce con frecuencia estructuras para perjuicio directo de otros animales, como vemos en los dientes de la víbora o el lobiscapto del ichneumon, mediante el cual deposita sus huevos en el cuerpo de otros insectos vivos. Así pues, como que la selección natural produce armas, técnicas para sobrevivir, y la selección sexual produce herramientas y técnicas para ayudar a otros de la misma especie y secundariamente, por casualidad o no, también para beneficio de otras especies. Y así. Otra chila es que, por ejemplo, Freud decía que en el Tótem y Tabú y otros textos así, que la cultura y la naturaleza se oponen irreconciliablemente. De manera que o es naturaleza o es cultura, y la naturaleza es estar solo contra los depredadores, indefenso. Mientras que la cultura es estar acompañado de otros seres humanos y de esa manera sobrevivir más fácil juntos, aunque con neurosis y demás. Y eso, pues, como que Freud decía, ¿no? Es que Darwin y lo otro, y así ya sabe. Pero aquí Darwin dice que no, miren. A ver si no empieza una balacera ahorita. La selección natural modificará la estructura del hijo en relación con el padre y la del padre en relación con el hijo. En los animales sociales adaptará la estructura de cada individuo para beneficio de toda la comunidad, si ésta saca provecho de la variación seleccionada. O sea, si se fijan, hasta se dice a veces, ¿no?, que nuestros brazos están hechos para cargar bebés. En ese sentido también directamente las partes de nuestro cuerpo están hechas para beneficio de la comunidad. O sea, que directamente estamos hechos para cooperar, igual que como decía Marco Aurelio en las meditaciones 652 o también en las meditaciones 2.1, que decía, hemos nacido para colaborar y es contrario a la naturaleza actuar como adversarios, y es actuar como adversarios sentir repulsas de los otros, y así. O sea, directamente Freud se equivocó, pues. Ese es el punto. Hemos nacido para colaborar, no para competir, que a veces también competimos, pero es más para colaborar.
Otra cosa interesante es esto del instinto y la cultura, lo que les dije antes. A mí se me hace, bueno, dice Darwin empezando, que, el instinto es similar a las costumbres. O sea, asemeja el instinto a la cultura, en cierta manera. Entonces, lo que yo saco de esto es que ha habido muchas definiciones diferentes de instinto en la historia. Por ejemplo, McDougall, Freud, Skinner, Watson, muchos otros, diferentes definiciones, unos que las aceptan, otros que no. Usualmente se imagina uno que, o al menos por donde yo vivo, se imaginan que un instinto es que todos los animales hagan siempre lo mismo en la misma época del año y que siempre hagan lo mismo. Pero eso no ha habido muchas otras definiciones y sería muy ciego quedarse con una sola. Entonces a mí se me hace, por las cosas que he leído, que se puede entender mejor el instinto como la causa final, como el instinto como el efecto más común o el efecto promedio de una estructura, porque también decía en el tratado de tratado de fisiología médica, me parece que era en la página 2 y también en fundamentos de biología también, en uno decía que la estructura de una proteína suele reflejar su función y en otro decía que la estructura de un órgano suele reflejar su función. Entonces parece que siempre, en todo caso, también lo decía hasta Paracelso desde su época, la estructura o la forma en el sentido aristotélico, está directamente vinculada a la función que tiene. Eso también lo decía el mismo Aristóteles en la física. Entonces, de todo eso, pues me parece que sería útil ver el instinto como el resultado promedio de una estructura orgánica. Y entonces, igual que en el dibujo que les mostré acá, igual que algunos resultados, digamos que sea el más común, el promedio, digamos todo esto. Esto sería el instinto en el caso de que midiéramos aquí los resultados diversos del uso de un órgano o de una parte del cuerpo. Y acá otra clase de uso. Entonces, de esa manera me parece que podría verse similar. Algunas veces, digamos, dependiendo de la intensidad del uso, va a salir una cosa distinta. Y así me parece que de esa manera pueden quedar bien la estructura del instinto. Y es algo que se me hace interesante también si lo vinculáramos, si usáramos... No sé si alguien lo ha hecho, porque llegué a primer año de la licenciatura en Derecho, luego me salí porque se me acabó el dinero, porque andaba centrándome en la maestría y no podía ya pues pagar las dos. Entonces me salí de Derecho. Pero llegué a pensar en la idea de hacer una tesis sobre el vínculo entre los derechos naturales y también la biología del cuerpo humano y de los instintos. Por ejemplo, digamos, las funciones más naturales del cuerpo pues serían la fuente de los derechos naturales. Pero es otro asunto. Entonces luego miren el uso y el desuso modifica la estructura. Eso también es algo que se encuentra como principio general de la neuroplasticidad. El úsalo o piérdelo. Parece que es la cosa más general en las cosas que son variables. Dice Darwin, en general podemos sacar la conclusión de que el hábito, o sea el uso y desuso, ha representado en algunos casos papel importante en la modificación de la constitución estructura, pero no sabemos qué primero, si modifica el uso a la estructura o la estructura al uso, pero dice Darwin que es posible que ocurran al mismo tiempo en diferentes interacciones. También otra chila, ¿no? Schopenhauer respecto a algo parecido decía, su ser es su obrar, similar a como Don Quijote decía, cada quien es hijo de sus actos, o sea, somos lo que hacemos. Imagínate, por ejemplo, si vas al gimnasio, haces muchos ejercicios, tu cuerpo cambia de forma,
se pone acá fuerte, calote. Pero si dejas de ir al gimnasio, entonces pierdes la estructura. O sea, pierdes la forma que tenías. Porque como ya no lo haces, entonces ya no tienes esa forma. Pues esa lógica, ¿no? También se aplica lo del aprendizaje. Aprendí esto hace muchos años, pero ya no lo sé, entonces ya no lo tengo. Entonces igual que no tiene sentido decir aprendí. Si ya no está en el presente, se pierde su efecto. Así. Luego también, ¿no? Como decía Bruno, el espíritu es la forma que tiene la materia. Entonces la forma también estaría ligada al instinto, o sea, al resultado más común, y a nuestros actos. O sea, como en plan de somos lo que hacemos, entonces nuestro espíritu es lo que hacemos constantemente. Otra, la evolución de las facultades mentales. Ya cerca del final del último tomo decía: en el porvenir veo ancho campo para investigaciones mucho más interesantes. La psicología se basará seguramente sobre los cimientos, bien echados por Mr. Herbert Spencer, de la necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y aptitudes mentales. Se proyectará mucha luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. Esa parte se me hace una de las más importantes, porque hasta a día de hoy se me hace que a muchos se les olvida. Y es que hay mucha gente todavía que llega a las ciencias sociales creyendo que Dios nos hizo con sus manos, con barro. Y eso pues no aplica. Ahorita pues simplemente es que no aplica. Hay muchas evidencias de que no es así. No pasó así, sino somos efecto de la evolución. Hay hasta muestras de que el ARN fue seguramente la primera estructura orgánica, después el ADN para conservar la estabilidad y así, y que todos los seres vivos coincidimos en tener las mismas estructuras en la membrana plasmática o en la pared celular, una de esas dos, que todos coincidimos en eso, al punto de que hay muchas evidencias de la evolución y hay evidencias de que todos, la vida salió solo una vez y todos los demás seres vivos somos diferentes formas que tomó esa única vida. El detalle es que pues sí choca mucho, ¿no? Si todos somos una misma vida, entonces comer animales, comer carne, comer plantas, caña de azúcar, es comer a otro ser vivo igual de valioso que nosotros. Y eso es algo que a mí me atormentó mucho cuando iba en la secundaria. Fui vegetariano y así. Hasta que me resigné, ¿no? Así. Pero bueno, así es el asunto, ¿no? Entonces hay una cosa que ha habido, ¿no? Se dice, especialmente si se han metido alguna vez en el campo del psicoanálisis, el dicho: es que Darwin dio el golpe narcisista, Galileo dio el golpe narcisista y luego Freud, ¿no? Primero, si la Tierra no es el centro del universo, entonces significa que las estrellas no son perfectas, no son dioses como pensaban los neoplatónicos, ni los gnósticos, ni demás, sino que son tan corruptas como la Tierra. Y luego, si la Tierra no es corrupta, entonces es en cierta manera tan perfecta como las estrellas. O sea, los dos modos de combinarlo, pero el resultado es el mismo. O la Tierra y el resto del universo son igual de perfectos o son igual de imperfectos. Y otro es también lo interesante, y es lo que se me hace que a muchos en las ciencias sociales y también a muchos de quienes se meten a la filosofía se quedan con la impresión, ¿no? Digamos, si la razón evolucionó, o sea, que surgió por azar, que estaba sujeta a la selección natural, a la selección sexual, a las arbitrariedades de la naturaleza y a todos los conflictos con otras especies, con otros animales, a la ecología y demás, entonces significa que la perfección de la razón es ilusoria y que en el fondo la razón es tan irracional como la materia y el azar. O la otra forma de verlo, el azar y el mundo por sí mismos son tan racionales como nuestra capacidad lógica más aguda. A fin de cuentas, las dos es lo mismo. O todo es racional o nada lo es.
A mí me gusta más verlo del lado de que todo es pues como una síntesis, ¿no? Todo es racional, pero esa racionalidad no tiene que coincidir con nuestros ideales morales y éticos, que es otra cosa, que como todo, o sea, la ética también, igual que esto que dice acá Darwin, o sea, el bien y el mal han surgido por selección natural. Nuestra capacidad de distinguir el bien y el mal ha surgido por evolución, por selección natural, por variaciones. Entonces todo lo que pensamos, no hay un bien absoluto, no hay un mal absoluto, no hay un así debe vivir siempre el ser humano, no hay un así debe evitarse siempre esto, nunca hacerlo, sino que siempre es por variaciones. Y el que sea por variaciones significa que en algunas ocasiones una cosa va a servir más que otra. Y eso es lo más interesante, tener que aceptar la imperfección, dependiendo de los ideales que tengamos para lo perfecto. Así como decía Heráclito, para los dioses todas las cosas son bellas y justas, pero los hombres llaman a unos justas y a otras injustas. O sea, la naturaleza no tiene por qué coincidir con nuestras limitaciones. Así como me gusta mucho, como decía Zenón de Sitio, lo que emite la semilla de lo racional es también algo racional. Entonces, así que el universo emite la semilla de lo racional en nosotros los seres humanos, entonces el universo mismo también es racional. Y así. Acá en el origen del hombre y la selección en relación al sexo, página 84, 82, Darwin lo dijo de manera más directa. También evolucionaba la moral, la percepción de lo bueno y lo malo a partir de las variaciones. Y es algo interesante porque también, no sé si conocen a George Edward Moore, que decía que lo bueno y lo malo es indefinible. Y luego también podríamos decir así, el bien y el mal no existe, pero después de estas cosas a mí me parece que el bien y el mal tienen una base biológica. Y su base biológica es lo más similar a lo que decía Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, sección 68, que decía, el bien viene del altruismo y el mal viene del egoísmo. O sea, el bien es lo que generalmente beneficia a la mayoría y que eso suele variar muchísimo. Y lo malo es lo que beneficia a una minoría y que también suele variar muchísimo. Por eso todo está sujeto a la variación. Y por eso no habrá respuestas perfectas e inmutables. Porque la misma vida es cambiante, transformándose constantemente. Otra cosa chila del Darwin. Sobre la perfección. Decía que no existe una perfección absoluta, sino que las especies se van perfeccionando en relación a su contexto ecológico y en relación a los demás organismos que viven junto con ellas, sus depredadores y a sus alimentos. Entonces siempre como todos van cambiando, siempre va a haber una perfección relativa al contexto. Entonces es como hacía Platón la metáfora del sol como el bien absoluto. Pues hay infinitas estrellas, infinitos mundos, y entonces en cada uno va a haber una perfección distinta. Y así pues en cierto modo puede que en este mismo instante, tal y como somos, seamos perfectos, pero para otro mundo, para un contexto diferente. Por ejemplo, uno se imagina que ser paranoico es algo siempre dañino, pero en una guerra es funcional. Igual hay muchas otras cosas que, por ejemplo, ser esquizoide o alejarse de la gente puede ser dañino en un contexto sano, pero puede ser funcional en un contexto donde todos te quieren hacer daño. Y así pues siempre habrá un contexto distinto y no se puede examinar una cosa sin ver el contexto, como decía también Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social 2.8, que decía, así como un arquitecto no construye un buen edificio en sí mismo en cualquier lado, sino que examina primero el terreno para ver cuál es el edificio o la estructura que puede soportar el terreno, así un legislador no debe hacer buenas leyes en sí mismas, sino ver si el pueblo está preparado para recibirlas y cuáles son las que el pueblo necesita. Y así. Otra más, los animales de transición y los órganos erróneos.
Esa es una de las cosas que más le reprochaban a Darwin, que no había animales de transición. Pero se defiende argumentando que hay muchos, que sería muy difícil hallar uno que tenga alas apenas desarrollándose, pero que todavía no le sirvan para volar, etcétera. Pero que sí hay pruebas de muchos animales con órganos que ya no les sirven porque dejaron de usarlos. Por ejemplo, los perros que las orejas se les cayeron, así. También las avestruces que no pueden volar. Y otros animales con alas que también no pueden volar bien. Igual nosotros tenemos músculos en las orejas, eso también se puso a detalle en el origen del hombre y la selección en relación al sexo. También el apéndice, las muelas del juicio, otras cosas así en el cuerpo humano que no sirven para nada y que son muestra de que en algún momento de nuestra evolución sirvieron, pero ya no. Y así. Luego también otra cosa interesante es esta, miren. La imperfección de Dios. Un argumento por el que se defendió a las críticas fue que decían, pues entonces Dios crea de una manera imperfecta, pensando igual que un granjero cruzando un animal con otro. Eso no es digno de Dios. Y Darwin dijo, apenas es posible dejar de comparar el ojo con un telescopio. Sabemos que este instrumento se ha perfeccionado por los continuos esfuerzos de los hombres de mayor talento y, naturalmente, deducimos que el ojo se ha formado por un procedimiento algo análogo. Pero esta deducción no será quizá presuntuosa. ¿Tenemos algún derecho a suponer que el Creador trabaja con fuerzas intelectuales como las del hombre? Y así, ¿no? El argumento era así como de, no, entonces Dios juega los dados con la evolución de las especies, con la evolución de la vida. La vida surgió por azar y eso es algo doloroso. Eso no es digno de un Dios amoroso, etc. Pero a mí se me hace mucho más general. Y se me hace que es más cercano al Dios de Giordano Bruno. Un Dios que lo abarca todo. Un alma del mundo, la materia. Que todos existíamos ya en potencia, entonces el universo es infinito, entonces son infinitas las posibilidades de que existan vida en otros planetas, en otros universos, en otros mundos. Y es infinita las posibilidades de maneras en que se puede configurar un ser vivo. Y se me hace mucho más digno de un Dios perfecto el crear una infinidad de variaciones posibles a tener que limitarnos a solamente lo que vemos en nuestro planeta, que es uno solo entre toda una infinitud de universo y quizás una infinitud de universos también.